Bienvenidos a nuestro gran día de miércoles, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad en la que hoy nos acompañan Alfonso Conejo y Emilio Postigo. Además, en nuestra segunda parte hablaremos de economía y lo haremos como cada miércoles con Alberto Lora. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País, que hoy nos cuenta lo siguiente. El Congreso reconoce casi por unanimidad al Estado palestino. La declaración insta al Gobierno a proceder en la misma dirección. Además, Partido Popular y PSOE se niegan a hacer públicos los viajes de los diputados. De la portada del diario El País pasamos a la del Mundo. Y hoy su principal noticia es la siguiente. Los fiscales catalanes culpan al Tribunal Constitucional para proteger a Mas. Alegan que el Constitucional no dio una orden clara porque le faltó convicción a la hora de suspender el 9N y que ello dificulta querellarse por desobediencia contra el presidente. Además, las hermanas del rey no disfrutarán de descuentos ni privilegios en sus viajes. Y del repaso a la prensa nacional pasamos al repaso a la prensa local. Lo iniciamos como cada día con el diario El Faro, que sigue llevando en su portada el asunto de los dos últimos días. En este caso, todo lo que tiene que ver con la salida de Rachid Ahmed del Grupo Parlamentario Popular y la comparecencia de ayer del portavoz del Gobierno. Carreira denuncia a Carracao por hacer daño a militantes del PSOE. Dice que buscó un sindicato para que recurriera a un concurso ganado por un exalto cargo del PSOE que apoyó a Justino Lara. Todo esto por las declaraciones que había hecho el dirigente socialista respecto a Rachid Ahmed. Además, el Gobierno aprueba un plan integral para las barriadas. Y de la portada del Faro pasamos a la del diario El Pueblo, también con el mismo tema. Ahí lo ven, Ahmed dice que se ha ido sin sobres, pero a mí algún empresario me ha contado lo contrario. Son declaraciones de Emilio Carreira y además el Gobierno anuncia una lluvia de millones para las barriadas hasta 2019. Y para finalizar vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Lo primero que nos cuenta hoy es lo siguiente. La Junta Docente propone al profesorado ceutí que el 4 de diciembre vote si se ve discriminado por el Ministerio de Educación. Y además, Doncel muestra cómo se fideliza en Ceuta al cliente en el Consejo Español de Turismo. Pues bien, estos son todos los asuntos que tenemos sobre la mesa en esta jornada de miércoles. Pasamos a debatirlos después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta, vamos a presentarles a quienes nos acompañan hoy. Alfonso Conejo, bienvenido. Bien hallada. Emilio Postigo, bienvenido. Muy buenas. Y vamos con todos los asuntos que tenemos sobre la mesa en la jornada de hoy, que además son asuntos muy diversos. Vamos a comenzar por lo que nos cuenta la portada del diario El País, que nos dice que el Congreso reconoce casi por unanimidad al Estado palestino y que esta declaración insta al Gobierno a proceder en la misma dirección. Lo que no se consiguió pactar fue un plazo, pero es cierto que fue una decisión, Alfonso, que se tomaba por consenso, algo a lo que estamos poco acostumbrados, ¿eh? Bueno, sí, la realidad es que tampoco se puede decir que el Congreso ha dicho que sí a todos los temas de este asunto. Están tramitándose porque hay muchas cosas que recoger ahí y la verdad es que creo que lo que requiere es que sea la Unión Europea en su conjunto la que tenga que reconocer ese asunto. Nosotros pertenecemos a la Unión Europea y que sean los países de la Unión Europea en conjunto con lo que reconozcan. No sé si se llegará a efecto eso, porque también hay dificultades. Se trata de reconocer al Estado palestino, muy bien. También Palestina, y eso tampoco lo dice nadie, tendrá que reconocer al Estado de Israel. Y eso sigue siendo problema, eso va a continuar con esos problemas y no creo yo, ni soy tampoco optimista en que se reconozca mutuamente. Lo que sí es cierto es que la tendencia en los últimos meses es que los distintos países europeos comiencen a hacer declaraciones de este tipo, Alfonso. Sí. No, la Unión Europea en sí no se ha pronunciado, pero algunos de los países que pertenecen a la Unión sí se están pronunciando en este sentido. La Irlanda, varios, y es una continuidad ya, y yo creo que será la Unión Europea en su conjunto la que lo reconozca. Pero que hasta eso llegue, yo no tengo, la verdad soy optimista en que eso se lleve a efecto tan rápidamente, porque esas discrepancias, porque es que el propio Estado, Palestina, pues a ver si es un Estado palestino y también reconoce al Estado de Israel, y esos son los problemas que existen. Es un complejo entre ellos, un problema complejo. ¿Qué te parece, Emilio, esta decisión del Congreso? Y como decía, que ha sido una decisión tomada por consenso por prácticamente todos los grupos, que es algo a lo que, aunque parezca mentira, no estamos muy acostumbrados en este país, a que se alcancen consensos.
Sí, me parece bueno, ¿no? Me parece bueno que se reconozca el derecho de los palestinos a que se les reconozca su propio Estado. Creo que es un paso hacia adelante. Es bueno que estados de la propia Unión Europea, ya veremos si luego se eleva a instancias ya de Bruselas, pero es bueno que estos propios estados vayan reconociendo el Estado de Palestina y que toda esta situación tan complicada, tan chocante para cualquier punto de vista del propio ser humano, pues se vaya normalizando y podamos ir buscar una estabilidad en todo aquel territorio. Dice mi compañero Alfonso que el Estado de Palestina primero debería de reconocer el Estado de Israel, y yo creo que para que esto suceda primero hay que darle algún tipo de orden jurídico, y eso se realiza a través del reconocimiento como Estado. Una vez que sean Estado ya se le podrá reprochar. Antes Palestina para muchos países lamentablemente no es nada. Entonces yo creo que es bueno el paso que se ha dado, es bueno el camino, y es bueno que en España al menos se reconozca este Estado que yo creo que tienen todo su derecho a hacerlo. Hay que recordar que lo que ha hecho el Congreso es instar al Gobierno a que lo reconozca, es decir, que no es un reconocimiento de hecho. De ahí que muchos reclamaban en la jornada de ayer que tenía que haberse puesto un plazo, que al final se llegó a esta declaración de consenso, pero había algunos grupos que lo que pedían es que ese reconocimiento se produjera antes del final de la legislatura, algo que no parece que vaya a suceder, Emilio. Bueno, si existe ese consenso, el Partido Popular también habrá estado inmerso en ello. Por lo tanto, que se diese ya ese primer paso, yo creo que es positivo. Está claro que existen muchas presiones. Hay que recordar que el principal país de todo el globo terrestre que está en contra de que se reconozca el Estado palestino, aparte de Israel, son los Estados Unidos, fiel aliado de muchos gobiernos neoliberales en Europa y en España. Por lo tanto, ya que se dé ese primer paso de consenso, yo creo que es positivo. Hay que ir avanzando poco a poco, y lo próximo pues quizás será poner estos plazos y reconocerlos finalmente. Perdón un segundo, Alfonso, hablabas de que uno de los principales países, junto con Israel, que está en contra son los Estados Unidos, pero lo cierto es que en este caso Inglaterra, fiel aliado de Estados Unidos prácticamente siempre e históricamente, ha sido uno de los primeros en dar el paso y decir: nosotros vamos a reconocer el Estado palestino. Por eso te digo que es positivo. España también ha sido fiel aliado de los Estados Unidos en diferentes alternativas de gobierno, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Por eso sí es bueno que estos países independientes a Estados Unidos vayan dando esta serie de pasos y vayan reconociendo el Estado palestino. Imagino que eso servía también de presión al propio ejecutivo de Obama, al propio gobierno de los Estados Unidos, a plantearse ciertas cosas y a plantearse ciertos giros. Yo creo que es bueno que países importantes del mundo y países importantes de la Unión Europea vaya dando en estos pasos y poco a poco pues se vaya reconociendo el Estado palestino. ¿Alfonso? Sí, lo que sí se requiere es una urgencia en solucionar este asunto, porque claro, no olvidemos tampoco que por parte de Israel no para de ocupar espacio, de ocupar terreno, y eso se convierte después en más complicado, ¿no? Por tanto, el asunto, yo estimo, es de urgencia, deberían de ponerse de acuerdo y, oye, y eso es lo que tienen que hacer. Yo no sé si es una sensación personal respecto a este asunto, pero ¿no os parece que la Unión Europea ha decidido tomar las riendas en esta cuestión? Es decir, lo está haciendo, parece que a través de los distintos países, pero parece que sí que tiene intención la Unión Europea de intervenir en esto y de tratar de poner una solución. ¿Qué os parece? Digo, a lo mejor es una sensación personal, ¿eh? Hombre, sí es cierto, esa sensación que tú tienes, yo creo que por fin se toma parte como postulado ideológico de la propia Unión Europea, de su creación, el tomar parte de todos los conflictos mundiales, y en este caso también de uno de los conflictos más preocupantes de todo el Oriente Medio, el Oriente Próximo, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea tiene la responsabilidad cívica como país, como Estado de estados democráticos, de participar en todos estos procesos y de hacer todo lo posible para que estos conflictos pues se solucionen de una vez y se reconozcan los derechos de los seres humanos, en este caso del pueblo palestino. Y digo que tengo esta sensación porque me parece cuanto menos curioso que de pronto los países europeos empiecen a aprobar este tipo de propuestas, de pronto, de la noche a la mañana, que decían empezar a aprobar este tipo de propuestas. Alfonso. Sí, esto tiene un efecto que he dicho antes, que debe ser con urgencia, porque es que llevamos ya muchos años, mucho tiempo ya con estos conflictos que nos perjudican a todos. Y entonces debería de ponerse de acuerdo. La Unión Europea, como tú muy bien dices, está haciendo, creo, lo posible porque esto se lleve a efecto, pero es complicado, Eso queda ya para la alta política y a ver en qué queda. Fácil, desde luego, no es.
Vamos con más cosas. Saben ustedes que ha ocasionado mucha polémica en las últimas semanas, que comenzó todo con los viajes del señor Monago a Canarias. Y bueno, hoy nos encontramos con una noticia en el diario El País que nos dice que PP y PSOE se niegan a hacer públicos los viajes de los diputados. Les voy a leer un poco más porque no es exactamente tal y como lo cuenta el titular. PP y PSOE acordaron ayer que haya un mayor control del Congreso de los viajes de los diputados, pero dejaron esta responsabilidad en manos de los propios partidos sin tener que revelar o rendir cuentas por cada desplazamiento. Solo tendrá que publicar cada 3 meses el importe global de los viajes. Es decir, no se va a desgranar a qué se ha dedicado ese importe total. Alfonso, ¿qué te parece? ¿Crees que debería desgranarse viaje por viaje el importe que ha gastado cada diputado o cada senador? En primer lugar, decirte que creo que está bien de que por fin ya se haya puesto ya el punto sobre el control de las instituciones. Eso es muy importante. En este aspecto, ese control del Congreso, pues yo creo que va a llevar su efecto de que efectivamente se va a controlar, es decir, va a haber un control que es lo necesario y lo importante en este caso, y que se llegue a esto. Y más controles debe haber, porque falta todavía controles a los partidos políticos, lo que es la financiación de los partidos políticos, muchas cosas más. Pero se ha empezado, al cabo de los 30 y tantos años, a hacer las cosas como hay que hacerlas mejor. Por tanto, yo también, de que sean con una calidad total, el viaje o los viajes de los parlamentarios, habrá algunas fases de esos viajes que no se pueden decir tampoco, pero si ya va a haber los propios grupos parlamentarios van a hacer ya su control a cada grupo y va a ser público también, pues nos vamos a enterar de esos viajes y más que nada los propios parlamentarios van a tener ya en cuenta de que tienen que organizarse y tendrán que decir dónde van y cómo van y en fin, que los controles nunca están mal, pero que llegamos un poquito tarde, llegamos a los 30 y tantos años de poner esta democracia. Lo que es un control un poco difuso, ¿no? Porque trimestralmente y el montante global... Es que lo que no se pretende tampoco es... hay controles, los parlamentarios pueden ir libremente, lo que es su circunscripción, pues si lo tienen controlado, el que viva en Madrid, el que viva en Ceuta, el que viva lo que sea, pues lo tienen controlado, tal viaje, tal. Pero hay viajes en los que los parlamentarios tienen que intervenir, estamos hablando del conflicto, por ejemplo, que hemos hablado antes, pues también intervienen los parlamentarios en todos estos conflictos internacionales y entonces tampoco es decir dónde van y a qué van y cómo van a hablar. Por tanto, esas situaciones hay que darle un poquito de responsabilidad en ese asunto y bueno, y tampoco está mal de que en algunas cosas no nos enteremos, pero que se ha abierto ya la veda para que la gente sepa, los parlamentarios expliquen dónde van su viaje y qué es lo que hacen y sobre todo el dinero, que es lo que cuesta. ¿Qué te parece esta noticia, Emilio? Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice mi compañero. A mí yo sí lo considero bastante difuso. Lo considero bastante difuso porque que cuestiones donde se está en juego el erario público, donde pagamos entre todos, sea parte de control los propios partidos políticos, yo creo que debería haber algún tipo de organismo independiente que sean los responsables de mirar cada viaje, cada gasto, porque hay que volver a recordar de que es dinero de todos y de todas y que esto debe tener un mayor control. Yo, eso de que cada 3 meses, sin hablar como persona que trabaja en un partido político, como persona de la calle, que a mí me digan que cada 3 meses se va a poner el montante global sin explicación alguna, sin desglosar para dónde va cada parlamentario, qué tipo de viaje, ningún tipo de justificación, si va a un acto, si no va a un acto, si va a una reunión, si no va a una reunión. A mí no me satisface. Yo creo que cuando se habla de dinero público, cuando se habla de cuestiones que nos afectan a todos, yo creo que hay que ser muy perspicaz y hay que ser muy escrupuloso con los gastos que se tienen. Y en este caso debería ser un organismo independiente el que examina y mira todo este tipo de gastos. Porque otra de las cuestiones que recoge es que quien lo va a analizar son los propios grupos políticos. Claro, los propios partidos. O sea, luego van a presentar el montante global cada 3 meses. A mí, sinceramente, no considero que eso sea transparencia y creo que debe haber organismos independientes que se encarguen de esto. ¿Crees que debería haber un organismo independiente que fuera el que se encargara del control como en vez del propio grupo? Puede haberlo como un organismo independiente, pero bueno, ya los grupos llevarán las cuentas de sus responsables, de sus diputados y sus senadores, pero también hay que tener en cuenta una cuestión. El senador, es decir, el parlamentario, tanto senador como diputado, tiene libertad, eso lo tenemos que reconocer, reconocidos por las leyes en una libertad, te digo, absoluta de su gestión. Ahora,
En estos temas de viajes que estamos hablando del erario público, del dinero, pues que haya un control no me parece mal, pero hay momentos en los que un parlamentario nadie sabe dónde va, ni qué es lo que dice, pero lo sabe a lo mejor el grupo, lo sabe la gente de su partido, pero públicamente a lo mejor pues hay reuniones que pueden decir, mira, pues yo no voy a decir que voy a reunirme, por ejemplo, con Abbas, por ejemplo, de tema de Israel o el tema de cualquier cosa, que pueden ir y que de hecho van, ¿no? Son situaciones que esa es una libertad que tiene el parlamentario, reconocido además por la legislación, que tiene esa libertad. Por lo tanto, el control, que exista todo el que pueda, claro, porque estamos hablando de dinero. Ahora, de encorsetar al diputado para decir, tú tienes que ir a tal sitio, me tienes que decir, pues también tiene un plus que yo no lo de considero libertad. así, o sea, yo creo que la libertad va a existir igual. Otra cosa es la fiscalidad de ese gasto. Yo creo que como persona española que pago mis impuestos y que quiero saber en qué se gasta mi dinero, tengo todo el derecho del mundo a saber qué viajes hace tal o por qué se gasta este dinero en tal. Yo creo que esa transparencia debe existir. Que existe libertad para el parlamentario, sin duda, y que habrá reuniones donde quizás es mejor que se lleven en secreto por el bien del propio partido, del propio país o de lo que sea. Claro que sí. Pero bueno, eso habrá que fiscalizarlo ante un órgano que tiene que también ser todo lo meticuloso posible para que esto no se filtre ni nada, pero que se lleve este control absoluto del gasto. Perdón, entonces, si no te estoy entendiendo mal, Emilio, tú por lo que abogas es por un organismo independiente, que en el caso que sean viajes, como está comentando Alfonso, que puedan tener una repercusión internacional, que no interese porque sean asuntos de Estado o cuestiones complicadas, bueno, pues que no hace falta que se haga público para los ciudadanos, pero que sí que esté auditado por un organismo independiente. Sí, y también público para los ciudadanos, hay que especificar exactamente, oye, se ha ido para tratar este asunto. O sea, Mariano Rajoy estoy seguro que viaja a muchísimos países a tratar temas de Estado y no hay que poner el orden del día de la reunión. Pues o sea, se puede decir que ha ido a cualquier asunto de Estado, a cualquier país, el gasto es tal. Que la gente lo sepa, no hace falta especificar el orden del día de la propia reunión. Muy bien, si os parece vamos a cambiar de asunto, pero no vamos a dejar de hablar de viajes, ¿vale? Muy bien. Nos cuenta el diario El Mundo que las hermanas del rey, las infantas Elena y Cristina, no disfrutarán de descuentos ni privilegios en sus viajes. La Casa del Rey ultima sus trabajos para alumbrar un nuevo régimen jurídico que regule el uso de los regalos que reciben tanto los miembros de la familia real como los denominados miembros de la familia del rey, en la que están incluidas las hermanas del rey Felipe. En su caso, la corona prohibirá que disfruten en sus viajes de descuentos y otros servicios ventajosos. Alfonso, ¿qué te parece? No, yo lo que pienso, lo que creo es que la Casa Real tiene un presupuesto que lo distribuye el propio rey en las circunstancias. Tanto limitar esos presupuestos a la familia, pues que, oye, estoy de acuerdo que limiten lo que sea en este caso. No pero hablan tanto de los presupuestos, sino de regalos externos. Que no puedan recibir regalos, no pueden recibir ni descuentos en sus viajes, ni trato ventajoso. Regalos no deben recibir ni los políticos, ni la monarquía, ni nadie. Es decir, regalos, ¿me entiendes? Otra cosa es, hay veces que son la amistad, tu hermano, tu primo, quien sea, te quiere regalar una pluma, ¿qué hace? Le dices que no. Es decir, los regalos dependen de la circunstancia. No un regalo que tenga idea de que te va a ti a convencer por algo, pues no. Pero eso está vamos a ver, estamos hablando regalos de cumpleaños y eso sí dejamos que reciban. Eso está en el orden de la persona y en la forma de ser de la persona, ¿me entiendes? Y lo mismo que hay quien recibe cualquier cosa, pues también hay gente que está limitada en esos términos. Yo he conocido a muchos políticos, muchas cosas en las que no admiten regalos y han devuelto muchísimos regalos cuando le han llegado. Es decir, que es la persona la que tiene que tener esa ética y esa moral para no recibir lo que no, cuando ves que un regalo es por algo. ¿Emilio? Bueno, yo sin estar de acuerdo en esta institución propia, que es la monarquía, yo sí creo que si ahora se le deniega el recibir regalos de agentes externos, me pregunto por qué antes sí lo recibían, si es cierto que lo recibían y con qué fin, porque yo creo que hoy en día, salvo familiares cercanos, nadie regala nada por nada. Habría que preguntarnos si la familia real ha recibido regalos, con qué sentido y por qué. Quizá pues entenderíamos un poco esta noticia y podríamos plantear si todo esto es adecuado o no. Yo creo que todo esto entra en la nueva filosofía que el nuevo rey Felipe VI quiere llevar a cabo, más que nada para evitar encontrarse con situaciones como la que ya tiene en casa con el caso Nos. Claro, pero me estás diciendo de que antes sí se recibía regalo de agentes externos. Había empresarios que hacían regalos, por ejemplo, a la Casa Real. ¿Empresarios con qué fin regalaban a la Casa Real? Hombre, ¿afecto? Tenemos el ejemplo del yate. Claro. Por ejemplo, el yate del rey Juan Carlos había sido un regalo de un grupo de empresarios. Pero como están las cosas tan revueltas y solemos a pensar mal, y en este caso se acierta demasiado cuando se dice piensa mal y acertará,
quizás esos regalos vienen después acompañados de una serie de influencias para hacer ciertos negocios, que está muy de moda. Entonces yo preferiría que instituciones que son públicas y que se rigen con el erario público no se acepte ningún tipo de regalo de ningún tipo, puesto que se puede llevar a conjeturas y a situaciones pues que perjudican muchísimo a este país. Sí. La verdad que estamos hablando de una situación que es positiva, y es que estamos dándonos cuenta ya los españoles, otros países lo harán también, de todos estos asuntos que son importantes. Es decir, pues está bien que se ponga sobre la mesa esta situación, oye, pero que depende fundamentalmente de las personas, de los puestos, de los responsables, de los que llevan esas cosas, recibir o no recibir regalos. Pero si se ha demostrado que hay que éticamente no cumple, bueno, pues se regula. Se regula, es decir, todo lo que se regule. Hay que tener en cuenta una cosa, que España es el país que más leyes tiene para regular muchísimas cosas. Faltan muchas todavía, como ahora estamos hablando de la regulación del Congreso de los Diputados y del Senado, que llevamos 30 y tantos años para que esto se hubiera hecho antes ya, y se está haciendo ahora. Y más cosas que se necesitan. Y te estoy hablando de la financiación de los partidos políticos. Aquí estamos todos los partidos políticos y todavía no se ha hablado de ese asunto, y es un asunto muy importante. ¿Por qué los partidos políticos estamos tan apagados y sin saber nada de lo que ocurre en su interior? Y vamos con un último asunto. Nos quedan muy pocos minutos, pero me parece una de las noticias curiosas de la jornada. España, Japón y Eslovenia, los países con menos jóvenes, con solo un 14% de habitantes entre los 10 y los 24 años. La población joven de nuestro país ocupa el último lugar según el informe anual de Naciones Unidas. Emilio, somos los que menos población joven tenemos. En esa táctica viene cuenta también todos los jóvenes que se están marchando del país. Yo creo que habla demográficamente y sin tener en cuenta ese tipo de variables. No, población cierto, entre 10 y 24 años. No es una novedad, menos nacimientos. No es una novedad que España es un país envejecido, de que la tasa de natalidad es de las más bajas de todo el mundo y de que nos vamos a encontrar con un problema de aquí a pocos años, y más con 5 millones de parados. Son estadísticas que nos deben de alertar y que nos deben de cambiar la situación, sobre todo política y social y económica de este país, porque va a ser imposible mantener las jubilaciones y las prestaciones si no conseguimos crear empleo de una manera o de otra. Crear empleo y que la gente tenga hijos. Crear empleo y empleo digno, ojo. Yo digo, no cualquier tipo de empleo. Claro, si uno no tiene trabajo, no puede emanciparse, no puede formar una familia y no tiene hijos. Pero una cuestión, mira, esto es la sociedad que cambia, sociedad cambiante. Yo te puedo hablar desde otro punto de vista, desde el punto de vista anterior, porque tengo más años que vosotros, en la que no pensábamos en esto de te casabas y sabías que podías traer 2, 3, 4 hijos, y así venía el asunto. Hoy en día, y os pregunto a vosotros, estudiáis hasta el último momento si interesa tener hijos o no interesa tener hijos cuando os caséis. Tenéis que buscar el trabajo que a lo mejor no tiene que... Yo cuando tenga mi trabajo, yo cuando tenga mis cosas traeré hijos. Ese asunto, te digo que hace años, porque tengo más años que vosotros, no se planteaba. Tú te casabas y la cuestión era que te tenía que quedar embarazada la mujer automáticamente, porque si pasaban 2 años y no te quedaba embarazada, te venían los problemas y las cosas y los disgustos familiares y los disgustos de la gente. Era la sociedad que va cambiando, y ahora tenemos una sociedad, y sois vosotros, porque tenéis la edad justa en la que lo pensáis, lo repensáis tener hijos, os casáis, os se casan, y el asunto de tener hijos hay que pensárselo, porque tenemos nuestro trabajo, porque vamos a romper nuestro trabajo. Así que es la sociedad cambiante, y ese es el ejemplo de que seamos, como tú dices, la sociedad más vieja de Europa. Evidentemente la porque mujer... somos muy adelantados en pensar la mujer se ha incorporado al mercado laboral y también tiene todo el derecho del mundo a decidir cómo, cuándo y en qué momento quiere tener hijos. Y no somos desde luego, envidiables en política de cooperación de la vida familiar y el trabajo. Por lo tanto, es muy complicado que una mujer pueda acompañar, es muy complicado que mantenga su puesto de trabajo por el hecho de ser mujer y quedarse embarazada. Eso ya empecemos por ahí. Pero luego, además, si tiene la suerte de mantener su puesto de trabajo, las políticas de conciliación son muy complicadas en este país, y la mujer pues tiene muchísimos problemas para poder ser madre. Es un concepto, perdona, y como decía antes, que ya llevamos otro asunto. Yo te digo, por ejemplo, mi situación personal, por ejemplo. Mi mujer, antes la mujer tenía que criar a los hijos y después buscar trabajo. Mi mujer fue así, mi mujer tenía trabajo, crió a sus hijos a determinada edad y después se metió a trabajar. Eran otras situaciones, otras posibilidades. Pero bueno, no hablamos de tu situación. Yo creo que hoy en día la mujer tiene todos los derechos del mundo. Tiene todos los derechos del mundo. Antes de pensar en hijos, al igual que un hombre, que yo cuando lo considero con la misma responsabilidad que la mujer a la hora de tener hijos, lo considero que no quito el derecho, todo su derecho. Pero estamos hablando de una sociedad vieja, una sociedad antigua. Vieja de edad. Tenemos que dejarlo aquí, este asunto, porque nos vamos a ir a publicidad y a continuación va a llegar Nacho Gallego con las noticias de Ceuta, que hoy de nuevo vienen calentitas, no se las pierdan.
Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre de la mano de Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura. El Gobierno recoge el guante lanzado por Carracao y acepta la comparecencia del presidente para responder al torrente de acusaciones del exdiputado popular, ahora diputado no adscrito, Rachid Ahmed. Acusaciones de cuya consistencia duda el portavoz del Gobierno. Ya veremos ahí lo que da de sí esa comparecencia, con la que nosotros estamos encantados y tenemos muchas ganas. A ver de qué es capaz este diputado tránsfuga de preguntar y de fiscalizar en relación con la corrupción de este Gobierno. Una denuncia de corrupción que no acaban de creerse en el Gobierno. Tanto es así que retan al ex viceconsejero a demostrar sus acusaciones. Si no, le espera una querella. Si eso lo dice o lo llega a decir en algún momento, pues tendrá que detallarlo, porque es que si no, naturalmente que la querella se la lleva. Acusar a alguien de un delito sin pruebas es que es una calumnia, y la calumnia sí es un delito tipificado en el Código Penal. Pese a todo, Emilio Carreira no parece tomarse en serio la denuncia de corrupción. Yo me voy de aquí por la corrupción. Pues hijo, te podías haber ido antes, porque corrupción ha habido siempre. Yo recuerdo los casos Filesa, Malesa, Times Sport, el caso Naseiro, que también, o sea, que digo que corrupción en España y en Francia y en Italia, corrupción ha habido desde que el ser humano existe, ¿no? O sea, si por eso te vas, te podías haber ido, vamos, podías ni haber venido siquiera. Y es que, argumenta el portavoz, la verdadera motivación de Ahmed es buscarse un hueco en la política. Si no lo termina de concretar, la única conclusión a la que yo puedo llegar es que este señor está buscando una manera de seguir viviendo del cuentiviris. ¿Vale? Y a modo de puntilla, Emilio Carreira deja caer una insinuación. Yo me voy sin sobres en los bolsillos, ¿no? Decía por aquí, ¿no? El señor este, ¿no? Pues algún empresario me ha contado a mí todo lo contrario, pero yo no tengo pruebas. Una pretensión, la de vivir de la política, que Carreira achaca también a Carracao, para quien no ha ahorrado calificativos como soberbio, corrupto o torquemada. Este es Carracao, de verdad. Este es un censor, es un torquemada, es un soberbio, corrupto hasta la médula. Una andanada de adjetivos con los que el Gobierno ha respondido a la petición de comparecencia del presidente tras la denuncia del exdiputado popular Rachid Ahmed. Una comparecencia en la que el PSOE, dice Carreira, no pinta nada. ¿O es que Carracao también va a ser el portavoz de un tránsfuga? Una solicitud de los socialistas que Carreira considera asquerosa. El Consejo de Gobierno no ha ignorado los asquerosos mensajes que algunos miembros de la oposición están lanzando, ¿no? Y me voy a centrar concretamente en el señor Carracao. Y es que, dispara el portavoz, Carracao es el paradigma del corrupto tras descubrirse que cobraba un sueldo del Senado sin ni siquiera asistir a su puesto de trabajo. Y él es un ejemplo claro de lo que es la corrupción. Él. Yo pido formalmente que este señor abandone la política porque él es un ejemplo claro de lo que es la corrupción. Es un señor que lleva bastante tiempo cobrando un sueldo de todos los españoles sin haber aparecido por su puesto de trabajo en las Cortes Generales. Habrá más corrupción que esa, pero este señor puede tener la poca vergüenza de seguir en política después de que le han descubierto de que sin ir al Senado ni una sola vez ha estado cobrando un sueldo del Senado, de las Cortes Generales españolas, pagado por todos los españoles. ¿A qué espera este señor para abandonar la política? ¿A qué está esperando? Un comportamiento corrupto del líder socialista que, asegura Carreira, han denunciado sus propios compañeros. A mí me han venido a ver dirigentes del Partido Socialista, a mí, a decirme que este señor les ha amenazado desde que no le prestaron su confianza en este Congreso y ahora les está persiguiendo y está buscando complicidades en algún sindicato para que recurran incluso el nombramiento de determinados funcionarios en esta casa que han obtenido un puesto de trabajo mediante un concurso legítimo simplemente porque no le dieron su apoyo. Dirigentes que tienen mejor trayectoria en el Partido Socialista que este gamberrito. Por su parte, Carracao lamenta que Caballas no apoye la solicitud de comparecencia de Vivas ante el Pleno de la Asamblea. El PSOE ha tenido que presentar finalmente en solitario la solicitud de comparecencia, ya que, dice el diputado socialista, la coalición Caballas se ha desmarcado y demuestra bien, a las claras, según Carracao, dónde está cada uno. El reglamento exige la petición de al menos 2 grupos parlamentarios y la firma de 7 diputados para poder solicitar comparecencias extraordinarias de los miembros del Gobierno, por lo que Caballas ha permitido al Gobierno que pudiera
pudiera negarse, aunque como ya saben, como han oído, no lo ha hecho. Y vamos a seguir adelante hablando de otra comparecencia, la de Gregorio García Castañeda, para dar cuenta de la polémica relacionada con la recogida del cartón en los polígonos del Tarajal y la prestación de servicios por parte de Ecoceuta, una empresa que no tiene contrato formalizado con el ayuntamiento. Será la comparecencia el día 27 de noviembre. La Junta de Personal Docente No Universitario hace un llamamiento al profesorado para que el próximo 4 de diciembre opine en votación sobre la desaparición de este órgano. Precisamente ese día es cuando se celebran comicios para elegir a los representantes de la Junta, unas elecciones que no se realizarán ni en Ceuta ni en Melilla tras la decisión del Ministerio de integrar la Junta de Personal Docente en una de carácter general. Dos son las cuestiones que la Junta de Personal Docente planteará al profesorado, las dos vinculadas a la integración de este órgano en una Junta General, en la que la voz del docente pasará a un segundo plano. Ante esto, y coincidiendo con el inicio del proceso electoral para elegir nuevos miembros en todas las juntas docentes, a excepción, eso sí, de Ceuta y Melilla, sus todavía representantes piden a los profesores que den su opinión sobre esta decisión. No podemos votar, no podemos elegir a nuestros representantes, pero sí queremos que el profesorado tome conciencia de esta situación y además que se pronuncie. Porque la situación ahora es la siguiente. En esta nueva Junta estarán representados todos los ámbitos funcionariales de Ceuta. No hay ámbito de representación específico. Somos funcionarios, todos funcionarios, y por tanto puede ocurrir que en esa Junta de Personal no haya ningún docente o puede ocurrir que lo sean todos. Este cambio implica que deje de existir una interlocución directa entre el Ministerio y los representantes de los docentes, una situación que, según la Junta, el ministro Cristóbal Montoro se comprometió a resolver. En julio de este año, el ministro Montoro, en una mesa de negociación de la Administración, se comprometió a que esto se iba a resolver. Se iba a publicar en el BOE una modificación de ese Real Decreto de 2012, con la cual nosotros podíamos el día 4 votar. Eso no se ha producido. Entonces, eso se puede deber a dos causas. O al ministro Montoro se le ha olvidado, o por parte del Ministerio de Educación ha habido algún tipo de presiones para que esto no se produzca. El 4 de diciembre, fecha de la consulta docente, se darán a conocer los resultados de la misma, que serán transmitidos al Ministerio como gesto de desacuerdo. Y hoy miércoles y hasta el próximo viernes, el Salón de Actos del Palacio Autonómico acogerá el segundo ciclo de conferencias sobre violencia de género, ponencias que en esta ocasión estarán centradas en las consecuencias que la violencia interfamiliar tiene en los menores. La inauguración será a partir de las 5 de la tarde. Y también esta tarde, aunque en la Biblioteca Pública, será la presentación de la novela Vidas en Reencuentro, de la ceutí Clara González. Se trata de la primera novela y narra un encuentro de dos personajes con trayectorias diferentes. El acto será en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca a partir de las 8 de la tarde. Con esta información terminamos por ahora. Tendrán más noticias a las 8:30. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, vamos poco a poco porque, como les decía antes de irnos a los anuncios, bueno, pues la cuestión está complicada en lo que se refiere a las noticias de Ceuta. Y digo, vamos poco a poco porque lo primero que voy a hacer, Emilio, va a ser preguntarte por qué Caballas decidió no apoyar esa propuesta del PSOE de pedir una comparecencia del presidente Vivas para que explicara qué había pasado con el ya exdiputado del Grupo Popular, ahora diputado no adscrito y ex viceconsejero, Rachid Ahmed. Bueno, lo primero que hay que decir es que no es cierto. El señor Carracao miente, porque a Caballas no ha llegado ninguna solicitud para apoyar ningún tipo de cuestión en este asunto. Yo he tenido una conversación esta mañana con el coordinador general de Coalición Caballas, que es Mohamed Ali, y me lo ha vuelto a confirmar. Nosotros tenemos constancia, bueno, Mohamed tiene constancia a través de un encuentro casual en la calle, en la que hablan 30 segundos y en la que el señor Carracao le asegura que le va a mandar este documento para que así se recoja las firmas de los concejales de Coalición Caballas y puedan solicitar la comparecencia
Juan Viva, algo que no se produce y que a una hora después el señor Carracao pues sale ante los medios de comunicación, si no me equivoco, ante Ceuta Televisión, para denunciar que Cabañas no lo va a apoyar, algo que no es cierto. Claro, fue una nota de prensa lo que hizo. Bueno, pues una nota de prensa... Anunció que iba a pedir... Entonces fuiste quizás los primeros en anunciarlo. Lo que está claro es que Coalición Caballas no ha recibido nada por parte del PSOE, que el señor Carracao ha tenido una clara intención de ser protagonista de todo esto, de intentar marcarse algún tipo de tanto, que yo creo que en política no hay que estar para marcarse tanto, sino para ser serios y para tener rigor. Yo creo que Coalición Caballas lo ha demostrado y ha sido siempre una lanza contra el Partido Popular en muchísimos casos, ya sea de corrupción o de irregularidades, y en este caso no va a dar ningún tipo de señal de ser el líder de nada, el señor Carracao, con esta serie de acusaciones que ya te digo que se basan más en popularidad o intentar convencer de que Coalición Caballas no quiere hacer nada contra Viva, algo que es incierto y cualquiera que se vaya a la hemeroteca lo puede ver así, y en este caso el desarrollo de los acontecimientos fueron así, o sea, una charla de 30 segundos en la calle, todavía estamos esperando el documento del Partido Socialista y a una hora intentar aprovechar políticamente todo esto. Caballas tiene rigor, tiene seriedad y en este caso no va a entrar en el juego del Partido Socialista. Vale, eso por un lado. Queda ahí la versión de Coalición Caballas respecto a lo que pasaba con el PSOE. Alfonso, yo la verdad, cada vez que vienes los miércoles, las últimas semanas, nos encontramos con alguna cuestión de este tipo. La semana pasada conocíamos, justo el día que tú venías a la tertulia, que la diputada Ana Cohen decidía renunciar a su escaño. Ya sabemos quién la va a sustituir, el número 25 en la lista. 4 personas han renunciado por diferentes motivos, algunos por incompatibilidad laboral y otros, bueno, pues porque sus condiciones laborales les han hecho renunciar a coger el escaño. Eso era la semana pasada, y esta semana, Alfonso, nos encontramos con todo lo que ha sucedido con el ya ex viceconsejero y exdiputado del Grupo Popular, Rachid Ahmed. Eso sí, seguirá siendo diputado no adscrito. ¿Qué te parece esta situación y cómo la estáis viviendo dentro del Partido Popular? Porque, bueno, no se nos puede olvidar que tú estás allí, sí, que formas parte del partido y que entiendo que este tipo de cosas, bueno, pues te sorprenden también. Pues mira, Laura, de la vida te da señales a veces, tú decir, cosas que han ocurrido y que vuelven a ocurrir. Yo pensé en un momento que se había superado ya a través de la democracia, a través de estos años que llevamos de democracia, estas peleas, estos insultos me estoy refiriendo a los diputados de la Asamblea, y yo pienso que es un deterioro de la política que llegamos desgraciadamente otra vez a un principio, lo digo años anteriores que vosotros no habéis conocido, en las que eran las peleas constantes, los insultos, las cuestiones así. Y yo pensé que se había superado ese asunto, pero veo que no, veo que aquí ya se insulta unos con otros, y lo digo así con toda la claridad del mundo, en mi propio partido. Yo no defiendo ese insulto ni defiendo esas peleas, ¿entiendes? Lo que hay que defender es con hechos y con realidades de que si una persona está mal por lo que sea, pues que vaya a los jueces, que vaya a la justicia y que diga a la justicia lo que tenga que decir. Pero estas peleas, estos insultos y estas cosas, yo te digo la verdad, y me he pasado mucho tiempo en política, lo he visto al principio, aquello que creí que lo había superado, como se superó al hacer la democracia, que todos los partidos se pusieron de acuerdo, que es curiosísimo, ¿no? Partidos de izquierda, de derecha, de centro, y se pusieron de acuerdo para hacer una constitución que la que todos tuviéramos de algún modo llevarnos de otra manera y hacer una política distinta. Yo esta política no la acepto, no me preocupa que vuelvan a ocurrir estas tensiones de unos y de otros. En cuanto al asunto de los tránsfugas, vamos a llamar así, que se ha dado la circunstancia en esta legislatura, me parece de dos, ¿no? ¿Esta legislatura? Dos. De dos, ¿no? Tampoco lo entiendo, porque yo tengo que decir, refiriéndose al mío, vamos a decir, al de mi partido, que yo lo conozco personalmente, que yo precisamente tenía un familiar muy querido en el partido, que ya falleció, pero muy querido en el partido, que se tiró 15 años en la oposición luchando por el partido, un familiar muy directo de él, y a mí aquello me daba un ejemplo de honestidad, de seriedad y de cosas, y luego no entiendo a estas alturas que una persona, si está disgusto, pues que se vaya al principio y que no esté, pero si nadie le pone una pistola a nadie, ni nadie le pone un cuchillo para que sea diputado, si eso es voluntad, y yo no entiendo el asunto de verdad. Dice que se va porque ha visto cosas en el gobierno que no le gustan. Habla de nepotismo, habla de presuntos casos de corrupción, Alfonso.
Rachid Ahmed se ha ido diciendo cosas muy duras. Pero es que eso no se puede decir, no se debe decir. Es decir, si ha dicho cosas muy duras, para eso está la justicia, para eso están los jueces, para eso están las denuncias, y así defendería bien al partido, defendería bien a la gente. Es decir, a mí no me preocupa en absoluto que alguien de mi partido, si es corrupto, por lo que fuera, denunciarlo. Pues que denuncie lo que sea, pero no tiene esa valentía ni ese honor de decir, voy a denunciar. Ahora, que el partido está mal, eso no se dice. Tú coges la realidad y si hay una corrupción, si hay cualquier cosa, obligado está, porque ha sido elegido por el pueblo, obligado está a denunciarlo y a sacarlo a reducir. Venga, que se abran todas las ventanas y todas las puertas de todos los partidos y de toda la gente. Yo lo entiendo, el asunto de decir, yo creo que sí, no creo, no. Al juzgado directamente. Esa es la situación, Laura. Mira, yo sufrí en la política solo y exclusivamente, no es porque sea así, una sola vez en el juzgado. Porque un alcalde de aquí me dijo algo que a mí no me convenció. Y yo tardé 2 minutos en ir al juzgado y lo senté en el banquillo para que dijera si era verdad lo que había dicho de mí. Y tuvo que decir allí, no es verdad, yo creía que tal. Pues esas son las cosas que hay que hacer y no me pongo como ejemplo. Si es verdad que hay corrupción, si es verdad que eso, que vaya, que lo diga. Pero hombre, no coja un periódico, porque tú coges además el periódico con la prensa, que yo, en fin, siento la prensa. Pues un periódico te dice una cosa y otro te dice otra en ese asunto. Pues no, mira, vete, denuncia, y si es verdad que hay corrupción, del que sea, denúncialo. Ahora, no pongas en duda, pero ya es que se ha llegado en la sociedad a poner en duda todo, Laura, ya ponemos en duda el honor de las personas, es decir, se habla de la mujer, del hombre, de las cosas, y ponemos en duda, y eso es grave. Si alguien tiene que decir algo, que vaya al juzgado, que vaya a los medios de que tenga que ir y que lo diga, pero que no se hable de esa situación. ¿Cómo has visto tú toda esta situación, Emilio? Hombre, como ciudadano, vergonzoso, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en política, tanto a nivel general como a nivel local. Lo que concierne al tema de Rachid Ahmed, yo lo primero que le pediría es que renunciara a su acta de diputado, porque considero que no es moral ni ético que ninguna persona sea dueña de un acta que se vota en una lista cerrada, no se vota en una lista abierta. Pero volvemos a lo mismo de siempre, Segundo es lugar, nominal. Sí, hablo de moral y de ética, no hablo de jurídicamente. O sea, jurídicamente tendrá todos los derechos de quedárselo, pero luego creo que no es moral ni ético que se quede algo que no lo han votado a él, lo han votado una lista de 25 más una serie de suplentes. Luego, segundo, pediría que fuese a la justicia. Hay que ser un poquito más honrado y al hablar de una persona que ha estado 7 años en el gobierno, 7 años gobernándonos a todos los ceutíes, entre él y sus compañeros, se atreve a hablar de irregularidades o de corrupción sin haberla denunciado. Yo creo que eso es un delito y debería la Fiscalía de Ceuta debería entrar de oficio e investigar todo lo que está ocurriendo, porque son hechos muy graves. Y luego también me quedo con algunas palabras que me chocan. Hemos escuchado a Emilio Carreira decir este hombre quiere seguir viviendo del cuento. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay personas en el gobierno que viven del cuento? ¿Que hay personas que no están haciendo su trabajo? Lo ha dicho él, que quiere seguir viviendo del cuento. Son cosas que yo creo que cualquier ciudadano de la calle lo escucha y se preocupa y dice, oye, ¿qué se está haciendo en el gobierno? Cuando el propio portavoz dice que se está viviendo del cuento. Yo creo que son cosas que nos deberían de preocupar y que deberían de aclararse de alguna forma. Hemos visto ya 2 partes de toda la polémica. Hemos visto lo que tenía que ver con el PSOE y Caballas, hemos visto cómo ha vivido Alfonso la situación de lo que ha pasado con Rachid Ahmed en los últimos días. Pero claro, es que todo este asunto ha generado un tercer enfrentamiento, el enfrentamiento Carreira-Carracao. Lo han podido ver ustedes en nuestro informativo, entre otras cuestiones, porque lo he apuntado para no confundirme. El señor Carreira ha dicho que Carracao es un censor, un Torquemada, un soberbio y un corrupto. Son habituales ya los enfrentamientos entre el señor Carracao y el señor Carreira, Alfonso. En primer lugar, ¿cómo ves la petición de esa comparecencia que hacía José Antonio Carracao? Y en segundo lugar, ¿qué te parece las palabras que le dedicaba el portavoz del Gobierno, Emilio Carreira? Yo digo que estoy en desacuerdo total con las palabras y el insulto. Los diputados pueden debatir y decirse todo lo que tengan que decir, pero hombre, yo el insulto no me gusta ni de uno ni de otro. Y el señor Carracao evidentemente de alguna manera ha dicho tonterías. Y mi portavoz, ¿me entiende? Yo en los insultos tampoco le apoyo.
el debate, y además él tiene una facilidad y una agilidad, a mí Emilio Carreira, para decir 40.000 cosas, ¿me entiendes?, sin llegar al insulto. No estoy de acuerdo con los insultos, te lo digo con claridad. Ahora bien, el señor Carrascal tiene tela porque es verdad que lo que ha dicho el portavoz es una verdad. Su aspecto privado de lo que gana o lo que deja de ganar. Pero que yo los insultos, la verdad, no estoy en política para eso. Creo que llevamos ya muchísimo tiempo que debemos de comportarnos de otra manera, aunque en un debate en el parlamentario, pues se pueden decir lo que quieran. Es decir, que tampoco el asunto es decir, no, en la Cámara allí, en el debate, que digan lo que quieran. Es decir, no va a pasar nada, ni uno ni otro. Yo sobre los insultos de unos y de otros no voy a entrar a valorarlo, la verdad. Yo me quedo con el contenido. Yo sí quiero, como ciudadano y como miembro de Coalición Caballa, es que todo esto se aclare, de que ha habido acusaciones muy graves, y quiero que tanto las que lo han dicho como a los que lo señalan den explicaciones. También he escuchado de que el señor Rachid Ahmed recibía sobres de empresa. De hecho, ese es el titular del diario El Pueblo de Ceuta, declaraciones entrecomilladas de Emilio Carreira. Ahmed dice que se ha ido sin sobres, pero a mí algún empresario me ha contado lo contrario. Si esta información es verídica, y si no, no creo que la dijese el señor Emilio Carreira, también le animo que vaya a la justicia y lo denuncie y se aclare todo esto, porque esto perjudica mucho la política en Ceuta, perjudica mucho a los que estamos intentando cambiar el rumbo de esta ciudad, y en este caso yo quiero que todo esto se aclare y se lleve a la justicia. Son acusaciones muy graves, no voy a entrar a valorar los insultos entre uno y otro, pero que yo creo que debe aclararse para bien de la propia ciudad. Nos queda muy poco tiempo, pero sí que quiero acabar con un asunto. El Gobierno, dice el diario El Pueblo, anuncia una lluvia de millones, lo dice así el diario El Pueblo, para las barriadas hasta 2019, Alfonso. Lo decía ayer alguno de los contertulios que estaban en la mesa. Parece que siempre que se acercan las elecciones nos acordamos de los barrios. Sí, eso es así. Es decir, las elecciones, se acercan las elecciones y todos los partidos, de eso hablan cosas que después lo que hace falta es que ese anuncio, o esos anuncios, no solamente de mi partido, sino de cualquier partido, de cualquier organización política, se lleva a efecto después, porque algunas veces pues no se lleva a efecto. Y me estoy refiriendo a lo mejor a nivel nacional, con los partidos nuevos que entran, que van a hacer no sé qué, y después la verdad es que cuesta trabajo llevarlo a efecto. Pero vamos, yo en este aspecto confío plenamente en lo que dice el portavoz de mi partido, porque están los papeles ahí y está la situación de cómo se va a financiar todos esos asuntos que he hablado, y nosotros siempre, es decir, a mí que me digan en los años que llevaba el Partido Popular gobernando la ciudad, si algo que haya dicho no lo ha cumplido, en el aspecto de decir, hemos dicho esto y no lo hemos cumplido. Siempre se ha cumplido, siempre se ha tratado de que se cumpla todo y de que se hagan las cosas como hay que hacerlas. Yo estoy convencida de que Emilio no va a estar para nada de acuerdo con esta afirmación, y que de hecho seguro que quiere enumerar muchas cosas que no se han cumplido. No, solamente una de ellas, que venía de camino para acá y me imaginaba que Emilio iba a tener cosas que decir. Me lo ha recordado una persona que se mueve en las corrientes vecinos, la famosa pista de atletismo, que es promesa del PP todos los años y luego no se cumple, por ponerte un ejemplo. Hombre, yo creo que... Lo que sí te voy a pedir, Emilio, por favor... ¿Puedo hablar? Brevedad. Sí. No, Emilio va a intervenir y muy poquito más vais a poder decir, porque nos quedamos sin tiempo. No, yo creo que es si lo llegas a ver, hablo antes de una propaganda electoral. Yo creo que es una estrategia de estética para intentar convencer a la gente de que vuelva a confiar en el Partido Popular en las próximas elecciones, y una vez ganadas esas elecciones, como bien pone la propia Constitución modificada por PP y por PSOE, se antepondrá el pagar las deudas y una serie de gastos superfluos que le gustaba mucho a este gobierno pagar, y en contra de los derechos de los ciudadanos, que en este caso son políticas de barriada, mobiliario urbano y una serie de servicios básicos que hace falta en la barriada, que no se cumplen desde hace muchos años, y que cuando se ha puesto dinero encima de la mesa siempre han ido a los mismos sitios. Yo creo que hay muchas variedades de la ciudad, muchas variedades de la periferia, que no se han cumplido las promesas que se han hecho, y que en este caso yo creo que la persona que se crea este tipo de anuncio pues es bastante ilusa. Yo creo que hay que hablar con seriedad, y en este caso no dudo mucho de que haya ninguna lluvia de millones. Alfonso cree que sí se cumplen las promesas y que sí se va a hacer. Emilio cree que no se cumplen y que no se va a hacer, y con esto y un bizcocho nos tenemos que ir por hoy. Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra tertulia de miércoles. Para contestarle a Emilio lo que ha dicho, ¿vale? Emilio, la próxima semana le contestas, me lo apunto y es lo primero que llevamos. Por supuesto. Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya saben que llega nuestra sección de economía con Alberto Lora, no se la pierdan.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y como cada miércoles está conmigo Alberto Lora, bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Pues muy bien, deseando escuchar el tema que me traes para hoy, que sé que a muchos les va a interesar. Es todo lo que tiene que ver con China, con esas relaciones que tiene con Estados Unidos y cómo influye todo eso en el mundo global en el que vivimos. Pero antes hay noticias. Y hay noticias que tienen que ver con una ya gran conocida de toda la gente que viene siguiendo esta sección durante el último año. Hablamos de la empresa Bengoa. ¿Qué ha pasado, Alberto? La empresa sevillana ha tenido una semana súper movida en la bolsa. Son cosas que pocas veces se ven en el IBEX 35, una empresa como... Vamos a ver. El tema es que, según una publicación de ingresos, digamos, se supone que iban a ser muchísimo peores de los establecidos y esto hace que el valor, la cotización, baje en un día un 18%, al siguiente día baja un 36%, que es que estamos hablando de una empresa del IBEX, que no es el mercado continuo y aún así sería que hablamos que eran mucho menos volátiles las empresas del IBEX que las del mercado continuo. Exactamente, que estamos hablando de algo brutal. Al día siguiente sube un 15% y al día siguiente sube un 20%, ¿no? Porque ya digamos que la empresa coge las riendas del tema y le dicen, señor, esto no está tan mal como se pinta. Vamos a entrar en un razonamiento lógico. Lo hablamos muchas veces, ¿te acuerdas de la temporada pasada? Como las publicaciones de resultados o las previsiones de ingresos o las previsiones de futuros proyectos influían en cómo se valoraba a las empresas en bolsa, pero en este caso es que ha sido brutal. De todas maneras, Abengoa, como sabemos, no es que sea una de las más antiguas dentro del IBEX. Tenía ese carácter volátil, pero esta volatilidad es que es complicado ver, como comento, en el IBEX, y hace que siguiendo con la pauta que hemos comentado ya, que está siguiendo una lateralidad, pero dentro de una volatilidad bastante grande, se hace ver cómo, ojo con las inversiones, ¿sabes? Esto evidentemente, al publicar resultados, la gente vende, hace que el valor se desplome y después, eso puede ser también que los grandes fondos de inversión pues se hayan beneficiado del tema, intentando dar más alarmismo del que había para poder después comprar más barato y ahora mismo está teniendo beneficio. Evidentemente esto para el inversor también, para alguien que estuviese dentro, también le repercute, ya que, por ejemplo, los brokers, si operas con CFD, que es una herramienta que te da el apalancamiento que comentamos, que es el hecho de, por ejemplo, yo te exijo el 10% de lo que vayas a mover, es decir, si tú me das 100 euros vas a mover valor por 1000. Los brokers hacen, ojo con esta empresa que está tan loca, no te podemos dar esa garantía, no te podemos prestar tanto dinero porque es que no sabemos qué va a pasar y puede ser una catástrofe. Entonces se han modificado muchas garantías, ya normalmente pues te exigen el 100%, que lo que vayas a mover que sea todo capital tuyo. Muy bien, eso con lo que tiene que ver con Abengoa, que era la noticia que queríamos destacar de esta semana, precisamente por esa locura a la que se ha visto sometida en la bolsa, pero vamos con ese gran asunto. Nos habíamos propuesto esta temporada ir explicando algunos de los temas que al final influyen en que nuestra economía sea como es y esté como está en este momento. Y nos parece que está muy lejos, pero claro, hay que tener en cuenta siempre a China. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes hoy, Alberto? Exactamente, voy a intentar explicar la relación porque es bastante peculiar, ya que son las principales potencias económicas del mundo y cómo entre ellos pues tienen un pacto en el cual se benefician los dos y parte, el resto del mundo pues puede verse afectado por lo que voy a comentar, que son los desequilibrios globales. Los desequilibrios globales, en términos económicos, no es el hecho de todos los problemas que puede haber. Los desequilibrios globales es el concepto de que un país tiene un déficit, está teniendo déficit constante durante un tiempo y está siendo financiado por países con superávit. En este caso, Estados Unidos, con un déficit enorme, está siendo financiado por China, ¿vale? El estudio de esto, los desequilibrios globales vienen determinados por una suma de saldo, y viene dado por un tanto por ciento del PIB mundial, y el estudio de esto es bastante importante porque, puede hacer prever o puede hacer que crisis como la que estamos
pasando no se vuelvan a producir, ¿vale? Entonces es bastante importante. Antes de la crisis, pues bueno, se suponía que estos desequilibrios globales se debían a factores estructurales, ¿no?, como ya hemos comentado otras veces, y a factores, que dependían de las diferentes economías que aplicaran cada país y de los diferentes crecimientos, ¿no? Por ejemplo, las pautas que se venían repitiendo eran, en el caso de Estados Unidos, Reino Unido, España, países orientados al consumo y facilidades de financiación, ¿no? Y después el tema de los países con superávit, como pueden ser, bueno, China, los países emergentes, Brasil, los exportadores de petróleo también, que son, ya te digo, Golfo Pérsico, Noruega, y esto, lo que hacían era una gran tasa de ahorro, tanto privado como empresarial, y una demanda interna del país controlada, siempre bastante dentro de unos márgenes, y un tipo de cambio de la moneda que fuera poco flexible, ¿sabes? Las divisas no estaban tan... El tema de China, evidentemente, está súper intervenido, como vamos a ver más adelante. ¿Qué ocurre? Bueno, hay que decir también que antes de la crisis, la subida del precio del petróleo y la subida de las materias primas hicieron, pues, que evidentemente los países deficitarios, que son los que demandan esas materias primas y ese petróleo, tuviesen más déficit, y los que los exportan pues tuvieran más superávit, repercutiendo en esta bola de nieve que al final, como todos sabemos, estalla, ya pues sea por la subprime y tal, pero es que estaba dentro de un panorama internacional un poco hardcore, como quien dice, ¿no? Un poquito fuerte. Esto estalla la crisis, entonces los flujos comerciales, digamos, estos desequilibrios globales se ven un poco mermados, en el cual pues las economías, como sabemos, los deficitarios pues tienen que ajustarse el cinturón, hay que reducir la deuda y tal, y los con superávit se ven afectados por la reducción de los precios de las materias primas y del petróleo. ¿Vale? Tú, si quieres, si estoy dando mucho... No. Hasta aquí todo comprendido, Alberto. Y si lo entiendo yo, que de economía entre poco y nada, creo que la gente que está en casa también lo está entendiendo lo que nos quieres contar. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Bueno, en la actualidad, ¿cómo estamos? Pues bueno, se están recuperando flujos comerciales, ¿no? Sobre todo las economías emergentes, como son China, como son India, bueno, todos los de Corea, sobre todo el sector asiático está bastante bien, Latinoamérica también está subiendo bastante, y esto hace que, bueno, digamos, hay que saber estudiar el tema para que estos desequilibrios globales a largo plazo no se vuelvan a dar, ¿no? Que bueno, que esto se da por, ya te digo, la recuperación y sobre todo controlar el hecho de la demanda interna en estos países emergentes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, como sabemos, estamos en una economía muy globalizada y existe, digamos, una pauta bastante mala en el sentido de que se ha establecido de que hay algunos países productores y otros consumidores. ¿Esto qué hace? Pues que siga agravándose estos desequilibrios, ¿no? Porque siempre los consumidores no se van a limitar a producir porque, bueno, tienen su mercado y los productores pues siguen beneficiándose. En este caso, como hemos comentado antes, entran ya aquí en escena Estados Unidos y China. Estados Unidos, que es un país deficitario, y China, que es un país con superávit. Es increíble la deuda pública que tiene Estados Unidos, pero ¿qué ocurre? Existe este pacto que hemos hablado antes entre ambos países, que, digamos, Estados Unidos digamos que le dice a China: a mí me vas a dar mucha producción tuya a cambio de que me compres deuda pública a un bajo tipo de interés. Así Estados Unidos se asegura la colocación de esa deuda pública sin que le cueste mucho dinero, y China pues le da salida a parte de la producción. Hay que decir que China, bueno, esta producción que le da es solo una pincelada de lo que produce. Exacto, porque este país es, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Como es la economía china. Es solo una pincelada, y digamos que porque la exportación es una de las principales características del modelo de crecimiento chino. Está la exportación y el pleno empleo. Eso es los pilares básicos para que China suba. ¿Qué ocurre? Que China, pues al ser un país que no tiene
materias primas ni tiene petróleo, son los que se denominan inputs, debido también a su gran tamaño y a su crecimiento, hacen que al comprar materias primas, ya sea acero, todo lo que tú quieras, ¿no? Estamos hablando de casi todos, hace que suba este precio, ya que como demandan tanto, suba este precio, como hemos dicho, haciendo que suba el precio del producto final. Claro. ¿Vale? Esto choca de frente con el objetivo que tiene el gobierno chino, que es, bueno, el chino y todos, de mantener la inflación en un país, ¿no? Porque si yo sigo, los precios de los productos siguen subiendo y esto puede acabar en debacle. ¿Qué hacen? Mediante una medida aplican, en vez de los excedentes, la subida de precios a los precios internos en China, los derivan a los externos, ¿vale? Como decimos, esa capacidad exportadora que tienen, derivan ese excedente, digamos, a los precios de exportación. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, esta práctica se relaciona con dos características de la economía china, ¿no? El primero, los dos tienen que ver con la intervención del Estado, ¿no? Como sabemos, es un país intervencionista al máximo, y lo que hacen es que su moneda, el yuan, no se aprecie, no suba de precio, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Que hace que mantengan esa capacidad exportadora, ¿sabes? Tenemos un tipo de cambio fijo, que no sea volátil, y independientemente de lo que pase, se va a mantener. Y el segundo es lo que comentamos, mantener una baja demanda interna, que los chinos no se... Que no compren. Que no compren, exacto, y esto no repercuta en una subida de los precios interiores, ¿vale? Digamos, estos dos conceptos, tanto el tipo de cambio fijo del yuan como el control de la demanda interna, viene explicado por una hipótesis que se llama Balassa-Samuelson. Esto un poquito ya, aquí ya, que bueno, al fin y al cabo lo que explica es que existe una relación positiva entre los precios internos y los precios externos. Lo que quiere decir que si los precios internos los mantenemos fijos o poco variables, que no se muevan, los precios externos al final no se van a mover tanto. Por lo tanto, van a mantener el nivel de exportación. Exactamente. No se ven tan afectados como que van a seguir comprando la gente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando un país exportador como este tiene tanto éxito, digamos, en su política, eso repercute en que entre mucho capital en el país, ¿no? Digamos, las empresas venden mucho, entra mucho dinero en ellos, y esto puede generar unos problemas al gobierno a la hora de controlar el agregado monetario, ¿no? Lo que es el dinero. Entonces, esto lo deben de controlar muy bien, ya que, como digo, puede desembocar en una movida enorme. ¿Qué ocurre? Aplican un sistema, que este sistema es un poco más complejo, que necesitaríamos un programa entero para explicarlo, ¿no? Que a resumidas cuentas lo que hace es que el Estado emite unos bonos públicos, ¿sí?, a las instituciones a un bajo tipo de interés, ¿vale? Ya que, como te comento, esto es mucho más grande de cómo lo pintamos. Lo vamos a explicar, sí. Pero hace que se controle un poco ese dinero que entra debido a las exportaciones. Otra característica, otro problema que puede tener relacionado con el capital que entre en el país es el hecho de que tú, al tener una moneda fija, una moneda con el tipo de cambio fijo, los grandes inversores mundiales estén al tanto de decir, vamos a ver, yo puedo comprar divisa, es decir, puedo comprar yuanes a la espera de que se revalorice y después los vendo. ¿Sabes? Eso los tendría un gran beneficio para ellos, pero al ver como el gobierno chino, pase lo que pase, esto no lo va a cambiar, aunque se están viendo atisbos de que tienen que ir modificando un poquito la cosa, porque se está viendo como la economía china internamente está subiendo, porque es que es inevitable. Claro, si entra dinero en el país, al final la gente va a tener más dinero y va a comprar, y al final eso va a generar... Está creciendo, lleva unos cuantos años creciendo a un ritmo increíble. Entonces, lo que hace que los inversores se vayan a otras inversiones, ya que este coste de oportunidad, este beneficio que están dejando de ganar, pues hagan que otras inversiones sean más beneficiosas. A todo esto, claro,
China compra deuda a Estados Unidos compra productos chinos, pero el que China compre la deuda estadounidense permite a Estados Unidos llevar a cabo políticas como las que hablábamos la semana pasada, Totalmente. de poder inyectar dinero Claro. en el mercado para el consumo, mientras que la Unión Europea no lo ha hecho. Es lo que te digo, ¿no? Esta relación da pie. Hay que decir que esto es exclusivo de Estados Unidos y es que da pie a muchísimas facilidades, ¿no? Le da la capacidad de contar prácticamente con el dinero que quiera, ¿no? Entre comillas, porque es dinero que te lo están prestando a un tipo de interés muy barato, te está costando mucho te está costando muy poco la relación que tiene, y encima, bueno, pues te da la producción que te da China, que al fin y al cabo también es más barata de la que podrías encontrar en cualquier mercado. ¿Y por qué, por ejemplo, la Unión Europea no ha optado por llegar a este tipo de acuerdos con China? Quiero decir, tú lo has dicho, es una pequeña parte de la producción de China la que va a Estados Unidos. Otra pequeña parte podría ir a la Unión Europea y la Unión Europea optar por un tipo de política como esta. Como hemos comentado ya varias veces en esta mesa, yo no sé qué se cuece en las instituciones europeas, hombre, yo supongo y espero que lo hayan estudiado, ¿no? Porque, bueno, China está viendo como, tal vez China ha sido la que se ha negado, yo no lo sé, ¿por qué no? Pero evidentemente se podría estudiar el tema porque es digno de. Todo esto que me has contado también tiene relación con otra cuestión, que es como cuando se incumplen los derechos humanos en algunos países, de pronto todo Occidente se echa las manos a la cabeza, y sin embargo cuando se incumplen en países como China, pues parece que no importa tanto. Yo siempre he tenido la firme teoría de que hay que, digamos, la gente, siempre que se dan noticias y siempre que se hacen actuaciones, ¿no?, siempre se sabe contra quién van dirigidas, ¿no? Yo no conozco a ningún país, bueno, aparte de la competencia que haya entre Japón y China, que a China le haya, digamos, dicho, oye, yo estoy totalmente en contra de tus políticas. ¿Por qué? Porque siempre en este mundo, al fin y al cabo, parece ser, y lo que manda es el poder económico, y en este sentido China, tal vez por el hecho de que tú le plantases cara, digamos, a lo mejor te decía, bueno, pues ten cuidado porque... ¿Porque voy a dejar de invertir en tu país? Exactamente, por ejemplo, en España gran parte de la deuda pública también ha sido comprada por China, que eso aparte le va a repercutir muchísimos beneficios a ellos porque los compraron a un tipo de interés altísimo. Te recuerdo que hace no mucho se hablaba de que en España se había modificado esa ley que tenía que ver con la justicia universal, precisamente para que no se persiguiera a los dirigentes chinos que estaban implicados en cuestiones relacionadas con el Tíbet. ¿El poder económico llega tan lejos? Yo tengo, vamos, esto ya te digo que es mi teoría, pero creo que es súper poderoso, ¿no? El hecho de poder determinar si a un país le haces más rico o menos rico, porque al fin y al cabo el comercio con esta potencia es fundamental, digamos. Creo que, vamos, y es un hecho que se puede ver, es cómo los países incluso se estudian, pues bueno, como comentamos, callarse la boca antes de perjudicar a su economía, porque esto puede repercutir en muchísimos otros aspectos, porque a nosotros no nos vendría nada mal, nada bien el hecho de que no pasase algo así, porque el gobierno sabe que esto puede llevar a más revueltas sociales, la gente estaría peor, ¿me explico? La economía se vería más resentida de lo que está. En fin, poderoso caballero es don dinero, que solía decir mi abuela siempre. Alberto, llegamos al final de la sección. Muchísimas gracias, en este caso, por tratar de explicarnos lo que tiene que ver con China, que es un país del que conocemos muy poco de su funcionamiento, pero que al final vemos que en sus manos está parte del dominio del mundo. Totalmente, y además, bueno, se ve como si se sigue esta pauta, hay que tener, bueno, ya se tiene en cuenta, ¿no? Pero puede ser la primera potencia mundial del mundo en cuestión de años. Muchísimas gracias, Alberto. Con esto llegamos al final de nuestro Gran Vía de hoy. Ya saben ustedes que volvemos mañana con nuestra tertulia de actualidad, con nuestras entrevistas y con muchísimas más cosas aquí en Gran Vía. Será en menos de 24 horas. Hasta mañana. Adiós.